Listo. Ya volví. Okay. Listo, vale, ya estamos. Ok, perfecto. Bueno, primeramente darles obviamente la bienvenida a todos y todas. Mi nombre es Valeria Chukin, yo soy la coordinadora de la Comisión de Diversidad, Equidad y Género de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional. De parte de la Federación quería darles en serio la bienvenida y muchísimas gracias a todos por acompañarnos ahorita durante este foro, tanto a las y las invitadas como a quienes están viéndonos ahorita en las distintas plataformas. La lucha por los derechos de la comunidad LGBT es una que se ha dado por años, ¿verdad? A nivel nacional e internacional. Y ayer celebramos aquí en Costa Rica un hito muy importante, como lo es el matrimonio igualitario. Sin embargo, obviamente todavía quedan muchas cosas pendientes, ¿verdad? A pesar de ser un momento histórico, todavía hay muchas luchas que siguen, tanto para el colectivo como para quienes formamos parte de este. Entonces, para explicarles un poco la dinámica, primeramente se van a presentar las personas participantes. Posteriormente vamos a tener la exposición de parte de cada una de ellas. Después un breve espacio de preguntas de 15 minutos al final y luego un pequeño cierre como para amarrar todo. Vamos dando inicio con la presentación. Estaría comenzando en el orden que habíamos establecido. Hola, buenas tardes, buenas noches para mí. Yo soy Ana Elena Chacón, ex vicepresidenta de la República y actual embajadora de Costa Rica aquí en España y activista. Yo soy J. Vargas, he sido activista por el Frente por los Derechos Igualitarios desde su fundación en el 2013 y ahorita estoy trabajando con la asociación Mulavi. Yo soy Beatriz, soy animal. Salas, soy activista LGBT, soy integrante del Frente por los Derechos Igualitarios, de Beso Diverso y soy la presidenta del partido Vamos. Sí, bueno, es un placer tenerles a todas. En este momento, entonces, estaríamos dando inicio con la presentación por parte de doña Ana Elena. Bueno, primero que todo quiero decirles que para mí es un gran honor compartir este foro con cada uno de ustedes, puesto que son personas que guardo una enorme admiración y respeto y estamos en un proceso de celebración. Pero voy a hacer un pequeñísimo recuento para saber por qué las celebraciones cuando cuestan tanto son tan, pero tan alegres. Y nos llenan no solo de felicidad, sino de satisfacción cuando ocurren hitos históricos en Costa Rica. En el año 2006, obviamente ya yo había tenido algunos puestos en la administración pública y había sentido desde cada uno de ellos la discriminación que se ejercía hacia algunas poblaciones, especialmente hacia la población LGTBI, pero sobre todo a las chicas trans que estaban en trabajo sexual en la calle, y eso había trabajado con ellas para que no existieran más abusos por parte de la policía, puesto que yo había ocupado el puesto de viceministra de Seguridad. Pero justo al entrar a ser diputada en el año 2006, llega una notificación de la Sala Constitucional costarricense, en donde de nuevo la sala, yo diría que de alguna forma
se sacude y dice que no es resorte de ellos la resolución de poder darles derechos a las parejas del mismo sexo y amparar esos derechos. Por lo que vamos y iniciamos una construcción de unos proyectos que, viéndolos hacia atrás, en algunas ocasiones estaban bastante malos, pero había que iniciar por algo. No era lo que se quería, ni por supuesto lo que se aspiraba como sociedad, pero como somos un país de a poquititos, se elaboró un primer proyecto que se llamó Unión Civil de Personas del Mismo Sexo. Tenía muchos defectos también y podía ser violatorio de los derechos humanos. Entonces decidimos archivarlo. En el momento en que lo decidimos archivar, sacamos otro proyecto el mismo día que dimos la conferencia de prensa, que se llamaba Unión Civil de Personas del Mismo Sexo. Sin embargo, este proyecto primero quiso ser llevado a referéndum y luchamos muchísimo porque si no nos permitían desconvocarlo, nos permitieran votarlo y archivarlo. Y no nos lo permitió ni el Ejecutivo de entonces, ni tampoco el resto de los diputados. Es decir, estábamos arriesgando a llevar un tema tan fundamental y tan delicado a que las mayorías decidieran en una campaña que, si luego lo vimos cómo se arman las campañas polarizantes y con discursos de odio, fuera así. Pero aquí la sala sí ayudó, y a raíz de una inconstitucionalidad que presentó Esteban Quirós en aquel momento, dijo que no íbamos a ir a hacer referéndum. Continuamos con sociedades de convivencia, pero no se llegó a votar. Mi argumento siempre era, no tenemos que votarlo todo a favor, pero lleguemos a un acuerdo y votemos. Pero parece que había mucho miedo, porque claro, alrededor de los temas de dar derechos a poblaciones históricamente discriminadas, y especialmente históricamente discriminadas, asociadas a algo en mentes perversas que se llama pecaminoso, pues tampoco querían prácticamente ni hablar. Y no estuviera en el tapete de la discusión. Me parecía fundamental que ya este tema, junto con otros que habíamos planteado, como Estado laico, como salud sexual y reproductiva, y otros que tampoco hemos llegado a tener resoluciones, ya eran preguntados a los partidos políticos y podíamos entonces entender si había un apoyo o no existía un apoyo. Todo esto transcurre durante el periodo constitucional del 10 al 14, no se avanza en ningún proyecto de ley, y en el año 14, para el 17 de mayo, quisimos hacer un acto había iniciado el gobierno el 8 de mayo, como un acto simbólico de izar la bandera de la diversidad en la Casa Presidencial. Para mí esto tenía más bien muchísimo simbolismo, porque siempre todo era desde la clandestinidad. Y que la Casa Presidencial se atreviera a izar la bandera, y siempre cuento esta historia, como yo nunca fui buena estudiante, nunca pude izar la bandera en la escuela, y ese día me dejaron izar la bandera y fue para mí una experiencia lindísima. Me sentí como la mejor de la clase. Y lo izamos con mucho orgullo. Sin embargo, esto trajo una cantidad enorme de críticas, tanto es así que los analistas decían que el error más grande que había cometido la administración durante el primer año había sido izar la bandera. Bueno, viene el segundo año, que es el año 2015, y lo que decidimos fue tener una serie de decretos y directrices que ampararan derechos dentro de la administración pública. Ya había pasado en el 14 el derecho a la visitación a los hospitales, porque el morir en la soledad era algo absolutamente común, y lo acabamos de ver en historias que nos contaron el día de ayer. El derecho a heredar, la pensión, a inscribir una pareja de su mismo sexo como familiar para tener el beneficio de la licencia de enfermedad o muerte. También si una pareja del mismo sexo, bueno, en el caso de una persona que adoptara las licencias
correspondientes de maternidad, en fin, poder hacer todos los estudios de pobreza, porque la población LGTBI, especialmente algunos de esa población, están en más riesgo de pobreza y poder mirarlos como núcleo familiar. Entonces tratamos de hacer desde el Ejecutivo todo lo que estuviera en nuestras manos que pudiera ir desde un decreto ejecutivo para gobierno central o una directriz para gobierno descentralizado. Viene el año 2016 y precisamente es cuando se plantea hacer la consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que termina resolviendo dos cosas. Uno es si los derechos patrimoniales y civiles derivados de la convivencia de una pareja del mismo sexo están tutelados por la Convención Americana, y el otro, si el cambio de nombre puede hacerse de una forma gratuita, expedita, administrativa, bajo la autodeterminación de la persona. La verdad que yo firmé eso, muy satisfecha de haberlo firmado por primera vez. A la Corte le hace una pregunta, una consulta de una vicepresidenta, en aquel momento yo era vicepresidenta de Costa Rica, y pregunté inocentemente, ¿y cuánto tarda esto en resolverse? Porque uno pues no sabe si la justicia... Me dice, bueno, puede ser 3 años, puede ser 2 años, de esto no se sabe. La situación es que entonces en el año 2018, el 9 de enero a las 11:14, entra a mi despacho un correo electrónico con una resolución que para mí es una pieza fundamental de los derechos humanos. Hay que leerla una y otra vez. Esta frase de la dignidad es una sola. En realidad, lo que dice con claridad es que el Estado debe tutelar los derechos y que los derechos están tutelados bajo la figura del matrimonio civil. Y se da un parteaguas que ya todos sabemos y conocemos la historia de una división política que hace que el país realmente tenga dos posiciones en donde a mí me asombra primero con tantas dificultades, digamos, estructurales que tiene el país, que la campaña política se base en una sola, casi que es monotemática prácticamente, ¿verdad? Y lo otro que me duele en el alma es que se ponga a un colectivo de personas a sentir más dolor, porque claro que se dieron los discursos de odio, porque además había un discurso antigénero, hubo más femicidios en ese periodo y está absolutamente visto en las estadísticas que se llevan. Y entonces, cuando nos sentíamos triunfadores, porque vamos a tener una figura tan relevante como el matrimonio igualitario, pues empiezan los escollos, los cuales se terminan saldando cuando esto es elevado de nuevo a la sala constitucional, la sala con 7 magistrados, que además cada uno hace como una resolución bastante individual. Algunos tenían la tesis de que debía entrar a regir de forma inmediata, privó la tesis de que esto iba a entrar a regir 18 meses después, es decir, ayer entró a regir, ¿verdad? Que había, dándole esos 18 meses de nuevo una ventana de oportunidad a la Asamblea Legislativa, porque ellos siempre han dicho que la Asamblea es quien tenía que resolver eso. Como la Asamblea no acciona al respecto, pues el día de ayer celebramos el matrimonio igualitario en Costa Rica. No quiero quitar más tiempo porque estoy más interesada en escuchar que en hablar. Solo quiero decir que realmente es una ocasión para reiterar el profundo respeto que el país debe de profesarle a la institucionalidad, a las instituciones y también a la interpretación de la Convención Americana. Y que la verdad es que estos instrumentos internacionales nos han dado muchas veces al país ver cómo vale nuestros derechos en el concierto de las naciones. Yo creo que ayer fue un día de luz, que tenemos que seguir construyendo esa luz, que no será fácil porque categóricamente la Corte dijo que el Estado debe sin excusas proteger y sin estigmas también de ninguna índole tener y acuñar los derechos humanos de cada uno porque nos corresponde, porque somos de esa raza que nos llamamos humanos,
humanas, humanes, todas. Y esto es un trabajo de muchas personas que no lo vieron porque murieron antes, pero que tuvieron gallardía. Algunos anónimos que murieron con el dolor, a quienes les rindo homenaje, y de los activistas que me acompañan hoy y muchos otros que están, que no dejaron que el dedo del reloj nunca. Cada vez que hablábamos, simple y sencillamente, nadie acalló ninguna de sus voces, lo cual demuestra que este panel está lleno de gente con energía y me honra de nuevo muchísimo poder compartir este pedacito de la historia con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por su participación. La verdad es que fue súper enriquecedor. La memoria histórica efectivamente es súper importante y siento que si algo tiene este colectivo, precisamente es historia, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a la participación de Jota. Hola, se vino el aguacero aquí en Las Heredias, entonces espero que me escuchen bien. Agradecer el espacio a la FEUNA. De verdad es un honor estar en un panel con mujeres poderosas como Ana Elena, Maggie y Beatriz. Me uno al homenaje que hace doña Ana Elena a todas las activistas que ya nos acompañan. En mi corazón siempre va a ocupar un lugar muy especial Roxa y Héctor. Felicidades, Costa Rica. El matrimonio igualitario ya es una realidad. Ya las personas, sin distinción de su sexo, pueden tener derecho a decir sí, acepto, o a decir que no también. Desde el FDI ha sido una lucha constante. Yo recuerdo la primera vez que fui a una reunión del FDI, todavía se estaba formando apenas allá en el 2012, con mucho miedo, otra persona, con otro nombre. Y Felipe me llenó de confianza y de fuerza. Y ahí en el FDI yo aprendí lo que es hacer activismo, aprendí sobre derechos humanos, aprendí sobre incidencia política, incidencia jurídica, y al FDI yo le debo muchísimo. Muchísimas experiencias, muchísimas vivencias y muchísimo amor. Mucho amor que yo no recibí en mi familia por mucho tiempo, que se me negó por el hecho de ser una persona no binaria y pansexual, pero que recibí de una segunda familia donde descubrí que podía tener abrazos y podía tener acompañamiento muy poderoso. Recuerdo muchas anécdotas tan bonitas como los debates largos de 6, 7 horas que teníamos en reuniones en el FDI para ver si decidíamos si íbamos por el matrimonio igualitario o si nos decidíamos por uniones o por sociedades, y al final ganó la ilusión, ganó lo ideal, ganó el sueño de ir por todo, por los mismos derechos, por los mismos nombres para todas las personas. Y si bien es cierto que yo he sido una persona crítica de la institucionalidad del matrimonio y todo lo que esto conlleva en una sociedad machista y patriarcal, siempre he sido una persona que ha defendido el acceso a todos los derechos para todas las personas en igualdad de condiciones, sin discriminación alguna. Maggie ahora va a hablar, yo creo, de lo primero que se vino a la mente, de hacer un proyecto de ley de iniciativa popular, recoger firmas. Y lo que yo rescato de esta iniciativa fue poder ir a la calle y hablarle a las diferentes personas cara a cara y decirles por qué no apoyan el matrimonio igualitario. Y nos decían, es que yo como una persona católica no podría considerar que se casen en mi iglesia. Nosotras, pero es que no queremos irnos a casar a las iglesias. Esto es un derecho civil. Ah, ¿en serio? No, ¿ustedes no se quieren meter con la religión? Para nada. Lo que queremos es tener acceso a los mismos derechos. Como decía ahora doña Ana Elena, poder visitar a mi pareja si está en un hospital.
poder tener derecho a heredar, poder tener derecho a que si se disuelve el vínculo, repartir los bienes gananciales. Entonces, tal vez alguna señora por ahí decía, ¿en serio eso es lo que ustedes quieren? Y nosotras, sí, deme, yo les firmo. Es más, venga usted. Y llamaba al hijo, llamaba al sobrino, llamaba a las personas con las que estaba y ponía a firmar y les firme usted esto, porque esto es para garantizar derechos. Una de las frases más bonitas que he escuchado es que el matrimonio igualitario a nadie le está quitando derechos, más bien está otorgándole igualdad de derechos a todas las personas que así lo quieren, incluyendo a las personas trans, porque muchas veces hablamos de que solo las personas LGBT pueden tener acceso al matrimonio. No, yo conozco personas trans que han tenido relaciones con personas de su mismo sexo, y yo criticaba, ¿por qué tanto le importa al Estado la genitalidad? Pero bueno. Y ahora estas personas trans ya tienen derecho a poder optar por el matrimonio. Quiero abrazar también a todas las personas LGBTIQ+, que viven en familias conservadoras, que viven en familias donde el fanatismo religioso prevalece. Abrazo solidariamente a esas personas que no han podido festejar, que no han podido ser libres de amar y de ser. Y en este aspecto quiero que todas las personas piensen muy bien, porque de la emoción del momento y la alegría tan grande que sentimos, pues me han llegado mensajes de personas que dicen, gracias a ustedes, las personas activistas, ayer salí del closet y mi papá me recibió con los brazos abiertos y mi mamá me mandó este mensaje de apoyo y mi familia me dijo esto y esto otro. Pero salir del closet no debe ser una obligación para todas las personas, más para nadie. Deberíamos tener el derecho nada más de ser y de amar como queramos. Piensen muy bien, porque si el fanatismo religioso y si el conservadurismo opera ahí en esa familia, no sabemos las consecuencias que puedan tener. Analicen el contexto en el que se encuentran y busquen otros vínculos afectivos y busquen otro acompañamiento con diversas personas que les vamos a amar y les vamos a querer tal y como son. Y también piensen muy bien antes de decir sí acepto a esos compromisos de matrimonio que están saliendo. Averígüense y asesórense en cuáles son las obligaciones jurídicas que conlleva decir sí acepto al matrimonio. Háganlo por decisión, por convicción y de forma consciente. Me gusta mucho el nombre de este foro porque dice, hoy celebramos. Sí, yo me estaba limpiando, ¿verdad? Masajeando los cachetes cuando fueron las 12 de la noche, ¿verdad? No eran lágrimas, no, de la emoción del momento. Pero hay muchas luchas que todavía siguen. La lucha continúa. Y agradezco a la PEUNA por visibilizar a las personas trans y a las personas no binarias. ¿Qué saldos hay? ¿Qué saldos hay? Bueno, hay un saldo muy importante en el reconocimiento pleno de la identidad de género de todas las personas, especialmente de las personas trans y de las personas no binarias, que estamos incluidas dentro de la opinión consultiva 2417. Ahí en el glosario, cuando la Corte Interamericana define qué es esa sombrilla, la que llaman persona trans, dicen, bueno, también acá están incluidas no solo las mujeres trans y los hombres trans, sino también las personas no binarias y las personas agéneras, aquellas que no se identifican con ningún género, que generalmente las incorporamos dentro de la sombrilla de personas no binarias. Yo quiero felicitar a activistas que están creciendo y están naciendo, como Noah. Es una activista trans de 15 años que logró que el Ministerio de Educación Pública reconozca la identidad de género de las personas trans menores de edad. Este era un saldo que todavía estaba pendiente y que gracias a activistas que están saliendo y emergiendo, lo estamos logrando. Gracias, Noah, por su valentía, por su visibilidad y por hacer esto. ¿Qué saldos también quedan con las personas no binarias? Bueno, deberíamos tener igual acceso a la armonización, poder ser libres de ir a un baño neutro y no tener que escoger entre voy al baño de hombres o al baño de mujeres. No,
Ahí se respeta nuestra identidad de género. Poder tener un procedimiento rápido, expedito en el cambio de nombre en las instituciones, ojalá unificado, que no tengamos que ir institución por institución para que se reconozca el cambio de nombre. El uso del lenguaje inclusivo, tanto oral como escrito, y la incorporación de la casilla persona no binaria en las diferentes encuestas que se hacen o en los diferentes informes o cuestiones que hay que llenar, que aparezca la casilla de las personas no binarias y no solo de los hombres y las mujeres. También un reconocimiento pleno de acceso a poder cambiar o modificar el componente de sexo registral en los documentos de identidad y en el acta de nacimiento, donde se incorpore una X, por ejemplo, o para las personas no binarias y también para las personas intersex. Y en esto también hay saldos pendientes con las personas intersex. Todavía no hay ningún protocolo público en materia de salud que vele específicamente por las personas intersex, que los últimos informes indican que todavía hay mutilaciones en los hospitales en Costa Rica para adecuar su cuerpo a un sexo binario, que las personas intersex tengan derecho a decidir sobre sus cuerpos, decidir cuándo, cómo y a qué género, con cuál género se identifican. Y en esto quiero poner el ejemplo de Gloria, que ha sido una activista intersex, y ella decía en una entrevista que le hicimos: yo soy una mujer, tengo útero, un útero con el que puedo gestar, pero a mí cuando nací me asignaron el sexo masculino y todavía el Tribunal Supremo de Elecciones no reconoce un cambio de sexo para que se me reconozca como mujer. Ese es un ejemplo de las múltiples discriminaciones y de los saldos pendientes que todavía hay. Así que sí, Costa Rica, celebremos. Hay matrimonio igualitario y estamos muy felices, pero la lucha continúa. Muchas gracias. Pero muchísimas gracias, Jota, por la participación. La verdad es que también fue demasiado enriquecedor. Si bien doña Ana Elena nos hablaba un poco de lo que se encargó de hacer el gobierno o el sector público, me parece que es súper importante destacar a la sociedad civil, ¿verdad? Porque todas las personas activistas llevan la lucha y ponen el cuerpo y ponen el alma, y la verdad es que sí, efectivamente hay demasiado que celebrar. Esperemos, la verdad, que podamos seguir celebrando este tipo de hitos tan importantes para el colectivo. Me pareció muy importante de lo que vos mencionabas, eso de ir más allá de la LGB, ¿verdad? Porque efectivamente hay demasiada invisibilización para todas las letras que siguen, digamos, especialmente personas trans e intersex, como vos mencionabas. El lenguaje inclusivo, la verdad es que es algo que me gusta mucho rescatar también, porque ahí, bueno, siempre, ¿verdad? En la academia tenemos todavía mucho problema, ¿verdad? Con profesores que no reconocen el lenguaje inclusivo en trabajos o a la hora de exponer y así. Y la verdad es que también es algo que tenemos que seguir trabajando y ojalá, insisto, podamos celebrar el reconocimiento de esas cosas, que si bien a la gente le pueden parecer tal vez insignificantes, la verdad es que no lo son, son súper importantes y hay que reconocer en serio la identidad de todas las personas. Pero bueno, para no quitar más tiempo, continuamos con la participación de Bea. Bueno, yo quiero iniciar la participación, pues sí, sumándome a las celebraciones, sumándome a esa ilusión, pero también quiero traer una reflexión similar tal vez un poco a la de Jota, porque, pues bueno, la lucha viene desde muy atrás y todavía sigue mucho más adelante, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando antes celebrábamos el simple conocido como en la cédula, como luego llegamos a celebrar el cambio de nombre, y que de hecho agrego también como a nivel personal que como mi nombre es un nombre compuesto, mi proceso fue mucho más largo, digamos, y tuvo mucho más peros como por eso mismo. Y a final de cuentas, pues mi enfoque ahorita va a ser ese, que poco a poco vamos enriqueciendo de nuestra vida y nuestro actuar y nuestro caminar con muchas más luchas ganadas y muchos más derechos, mas sin embargo siguen habiendo piedras en el camino y siguen habiendo pues estos detalles que tal vez o nos hacen
no aprovechar a la totalidad un derecho o no poder accesar a él. Por ejemplo, yo soy una mujer trans lesbiana y en este momento si me quisiera casar, el registro no saldría como que yo soy una mujer, porque así está, digamos, en el registro. Y de hecho, también me sumaba a las personas trans que pusimos un recurso de amparo también como justamente por esto, y la respuesta del registro era justamente que lo que se ponía en el registro era el sexo y no el género. Y me parece súper absurdo, porque a final de cuentas, como bien J lo decía también, en la consulta, en la opinión consultiva, también venía eso, digamos, venía esa parte de identidad, no solo el nombre, no solo reconocernos como personas trans hasta cierto punto, sino eso es una parte muy importante para nuestra identidad. A la hora que solicitamos un trabajo, por ejemplo, en la hoja de delincuencia, sale un sexo que no corresponde a nuestra identidad y por ende ya ahí empieza la discriminación. Y en muchos otros espacios, la discriminación siempre está ahí, también como por ejemplo, otra lo decía con los baños y demás. Hay muchas cosas que tanto las personas no binarias como intersex o trans compartimos y que sin embargo, a pesar de que elevamos nuestra voz, siguen sucediendo estas situaciones. Seguimos compartiendo estas discriminaciones por más que las elevamos, digamos, en espacios como estos. Y de hecho también agradezco mucho el espacio por lo mismo, porque justamente estamos dos personas de esas letras que tal vez nunca, no siempre tienen el protagonismo, ¿verdad? Y pues sí, tengo como esa reflexión a partir de lo vivido, desde lo que me pasa por el cuerpo, porque también lo llevo a la universidad y pues ha sido todo un cambio y todo un proceso, porque al final de cuentas, todavía hay ciertas barreras, hay ciertos profesores o profesoras que sí valoran, digamos, el cambio y sí, pues aceptan, digamos, la identidad con la que las personas nos identificamos, pero también siguen habiendo otros espacios con profesores o profesoras o hasta mismos compañeros o compañeras donde esto no se da. Y esto no solo en la universidad, sino en la vida cotidiana, digamos. Hay muchas cosas que al salir a la calle nos damos cuenta, pero que reitero que realmente no le pasan por el cuerpo a la mayoría de las personas, porque no lo ven todos los días. Tal vez miran un foro como este, reflexionan y hasta ahí quedó. Y siguió pensando igual la persona al día siguiente. O pues sí, le hizo reflexionar en algún momento, pero no se da cuenta de que sigue reproduciendo ideologías discriminatorias o, bueno, contextos y situaciones discriminatorias, ¿verdad? Entonces, pues quiero mucho reflexionar en eso, porque sí, esto para mí representa una lucha ganada, un triunfo, algo para celebrar, pero también me recuerda todas esas deudas a nivel de identidad, a nivel político, que me dejan como con ese sabor agridulce, ¿verdad? Y que nos dejan con ese sabor agridulce. Porque al final de cuentas, siempre vamos a tener que luchar por nuestras identidades y por nuestros derechos. Porque también ellos luchan por ponernos peros. Entonces, sí, quiero como agregar esa reflexión. Bueno, muchísimas gracias a Bea por su participación. La verdad es que me gusta mucho y también quiero rescate esta parte de lo que nos pasa por el cuerpo, ¿verdad? Porque si bien yo como mujer bisexual tengo mis luchas y también defiendo las luchas del resto del colectivo, hay cosas que yo no voy a comprender nunca completamente porque no me pasan por el cuerpo. O son cosas o sea, si uno no las vive, no puede completamente, o sea, no hay que apropiarse de eso, ¿verdad? Precisamente por eso, desde la federación, de hecho he trabajado anteriormente con Bea en varias actividades de la comisión que hemos tenido, porque precisamente nos hemos encargado mucho, o dado la tarea, nos dimos, tanto yo como mi compañero de comisión Josué, de trabajar por el colectivo en su totalidad y también entender la diversidad más allá de la diversidad sexual, porque así como
soy una mujer bisexual, eso no es lo único que me define como persona, ¿verdad? Y al igual que a ustedes y a todas las personas. Lo que decías también de que una cosa es, bueno, las experiencias que uno vive en la U como por fuera, siento que a veces nos cuesta, bueno, a mí me choca a veces porque siento que la U se vuelve una burbuja, porque yo me siento súper bien en un espacio seguro con los chiquillos de la federación o mis amigos que forman parte del colectivo, y tal vez uno cuando ya luego está en un espacio laboral por aparte, uno se da cuenta de muchas cosas que la sociedad todavía no ha cambiado, por más que la pequeña burbuja en la que uno vive sí haya como avanzado. Entonces, bueno, yo espero el día en que la U no sea solo esa burbuja, ¿verdad? Es que si bien también tiene sus disidencias, uno se intenta rodearse como de gente con la que se sienta cómodo. Entonces, sí, espero que eventualmente lleguemos al punto donde la burbuja se expanda, ¿verdad? Pero bueno, entonces, para no robar más tiempo, pasamos ya a la última intervención por parte de Margarita. Muchísimas gracias, qué gusto escucharles. Yo quiero agradecerle a la FEUNA, yo crecí en Heredia, entonces a mí siempre me da felicidad regresar acá a conversar un poquitito con la gente de Heredia. Yo quiero empezar con mi frase favorita de Ana Elena, y es la que dice que sin la ley no alcanza, pero con la ley no basta. Y esto lo que quiere decir es que las leyes son necesarias, fundamentales, pero requieren también ser llevadas para discusión en la sociedad. Son una herramienta poderosa, no se acaban ahí. Entonces, nuevamente, como han mencionado ya otras personas, pues acá estamos caminando en los hombros de gigantes y de gigantas. Hay personas que se han dejado la piel durante años. Esta lucha no tiene un comienzo y no tiene un fin. Nos insertamos en un momento, pero la cosa continúa. En el 2013, desde el Frente por los Derechos Igualitarios, unas 20 organizaciones decidimos que era importante conformar un frente común de lucha. Y la estrategia por la que optamos en ese momento fue la de recoger firmas. ¿Para qué recogíamos firmas? Porque queríamos presentar el proyecto de ley por iniciativa popular. Ocupábamos 175,000 firmas. En ese momento no existía suficiente voluntad política para que el proyecto de ley lo presentaran varias fracciones. Y en ese momento alguna gente nos dijo, no es momento de presentar proyectos de ley de matrimonio igualitario, no es el momento político. Y yo quiero decirles que el momento político se construye. Y eso fue lo que hicimos a lo largo de los siguientes años. En el proceso de recolección de firmas, ¿qué era lo que hacíamos? Nos parábamos en parques, en centros comerciales, fuera de conciertos, en todos los espacios a pedirle a la gente una firma. Parábamos con una tablita y le pedíamos a la gente, usted nos daría una firma para presentar un proyecto de matrimonio civil igualitario. En San José nos firmaba como, yo calculo, 1 de cada 3 personas. En Heredia y Cartago como 1 de cada 7 y en Limón como 1 de cada 10, ¿verdad? Esto quiere decir que para llegar a 55,000 firmas, pues probablemente hablamos con unas 200, 300,000 personas. Era una magnífica oportunidad. La gente se llevaba hojitas de firmas para sus barrios y sus casas, nos las devolvía llenas. Participó mucha gente, cientos de personas recogieron firmas. Hasta que en el 2015, en diciembre del 2015, dijimos, bueno, no tenemos 175,000 firmas, tenemos 55,000, pero ya tenemos la voluntad política de unas 12, 13 diputaciones de 3 fracciones diferentes para presentar el proyecto de ley. Y aquí quiero hacer énfasis en algo. El cambio social no es prerrogativa de un solo partido, de un solo grupo y de un solo sector. Estas son iniciativas que por su definición requieren de muchas fuerzas sociales para llevarse adelante. Entonces, bueno, es muy importante que hubiera más de un partido político, porque si una iniciativa entra a la Asamblea Legislativa de la mano de un solo partido político, se queda ahí estancada porque los demás no la quieren tocar, ¿verdad? Entonces, bueno, le habíamos construido algo de voluntad política, esto lo presentamos. No la logramos mover. Ahí Ana Elena tuvo la amabilidad al año siguiente de pegar el jonronazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y después de que llega, pasado todo esto que ella nos contaba, de la polarización y bueno, del fallo hermoso de la Corte Interamericana e incluso el fallo de nuestra propia Sala Constitucional, inicia la campaña de Sí Acepto. ¿Y por qué es esto importante? Porque de nuevo, con el fallo no iba a bastar. Era fundamental empezar a construir un ambiente de respeto
para esta decisión, para darle la bienvenida a estas familias. Porque imagínense ustedes qué horrible que entrara a regir el fallo en medio de un clima social súper tenso, donde la gente está extremadamente con la pareja, entre personas del mismo sexo. Un enfoque quiere decir, porque parte de lo que nos dimos cuenta es que él sabe por qué queremos, parte de lo que nos dimos cuenta no entiende por qué, y eso tiene que ver porque cuando a veces somos como peces nadando en el agua, no nos damos cuenta que estamos en el océano. Entonces, para la mayoría de las personas heterosexuales, la figura del matrimonio no es tan central en sus vidas porque la dan por sentadas, porque la tienen, porque tienen las uniones de hecho y tienen los matrimonios y entonces eso no es un problema. Entonces empezamos a contarle a la gente para qué era que queríamos casarnos. Y yo quiero aquí contar un poco también de historia personal. Yo me casé hace un año, Ileana y yo nos casamos hace un año en Bogotá, Colombia. ¿Y por qué nos casamos? Porque queríamos hacer un proyecto de vida conjunta. Y si no nos casamos, como somos una pareja binacional, no podemos vivir en el mismo país. Ella tiene que salir del país cada 30 días o cada 90, porque a veces migración solo se sella por 30 días. No puede abrir cuentas bancarias, no puede tener seguridad social. En fin, no se puede hacer la vida en conjunto. En el 2018, el despacho de Carlos Alvarado firmó una serie de directrices, entre las cuales planteaba que iba a hacer reconocimiento inmediatamente de los matrimonios realizados en el extranjero. Y aquí yo quiero hablar de lo importante que es esa unión conjunto, porque desde la calle y desde la sociedad civil empujamos la discusión, empujamos muchísimo la discusión, pero han habido personas que desde el puesto político han tomado la decisión valiente de utilizar la función pública para lo que se tiene que utilizar, que es para empujar para la creación de mejores condiciones de vida. Entonces, podíamos tener un ejecutivo que se resistiera con pies y manos a la sentencia, o podíamos tener un ejecutivo que empezara a girar directrices y a empujar a las instituciones públicas para que hicieran la implementación. Esa vez que izaron la bandera en casa presidencial, hay gente que piensa que eso no tiene consecuencias, y yo les quiero contar que nosotras andábamos recogiendo firmas en la calle por esos días, y que cuando izaron la bandera, un montón de personas adultas mayores se nos acercaban a firmar, y lo que nos decían es, ya el presidente hizo la bandera, ya le explicó que todo está bien. Entonces, estos actos que se hacen desde la función pública tienen profundas consecuencias, porque una del activismo puede pensar lo que quiera pensar del presidente en ese momento, pero para las personas la presidencia tiene un peso. Entonces, cuando las figuras públicas usan ese peso para avanzar la agenda, hacen un trabajo fundamental. En esas conversaciones y discusiones que se tenían en el proceso de recolección de firmas y en los talleres que después haría, si acepto, en comunidades, se avanza en ese proceso de discutir y que la gente comprenda esto que mencionaba Jota antes, es que se trata de poder ejercer estos derechos, se trata de poder proteger a nuestras familias, se trata que nos preocupa que los hijos e hijas que nazcan en esas familias, pues cómo van a quedar registrados, cómo va a ser la protección de sus derechos, es poder tener seguridad jurídica. Y para hacernos un poquito esta idea, podemos pensar en lo que ha implicado en los últimos días la tensión, la horrible tensión que hemos tenido que vivir otra vez las personas LGBTI en Costa Rica, porque tal vez la Asamblea echaba para atrás la conquista, y entonces qué iba a pasar con los matrimonios y qué iba a pasar con los hijos e hijas. Es decir, esto es real, y las familias y las personas merecemos vivir con seguridad jurídica, con los mismos derechos y las mismas capacidades de protección. La conversación tiene que continuar para que más personas puedan comprender por qué es que estamos defendiendo el tema de identidad, qué es lo que esto implica, qué es lo que implica del sector público, del sector privado. Aquí ocupamos todos los sectores del sector privado que también empujen con empleo, con oportunidades para las personas trans concretas de trabajos, con oportunidades para las personas no binarias y también para las personas gay, lésbicas y bisexuales. Ocupamos también un sector público que siga empujando, siga defendiendo, porque aquí la gente se va a resistir a eso. Tengamos muy claro, los sectores opositores no van a abandonar la lucha, y por eso esta lucha continúa. Pero desde sociedad civil es fundamental que sepamos que tenemos un rol de seguir manteniendo esta conversación, de ser la persona incómoda que en la cena de Navidad habla sobre el tema de matrimonio igualitario, sobre el tema de identidad, sobre el tema de intersexualidad,
de ser quienes arruinamos esa cena con esa conversación, no, mentira, de ser quienes seguimos defendiendo esto, en el grupo de amigos y amigas de fútbol, en todos los espacios. Y quiero hacer un llamado más a las personas LGBTI, métanse en política partidaria, candidatense, necesitamos diversificar esa representación, es fundamental que tengamos personas LGBTI en todas las instancias de participación pública y política para que podamos empujar con mucha más fuerza esta agenda. Yo quiero hacernos un llamado a que continuemos la lucha desde todos los espacios cotidianos y celebremos este hito fundamental, porque cuando hablamos sobre matrimonio igualitario, eso despierta otras discusiones sobre género, sobre orientación sexual, sobre identidad de género, capacitaciones masivas en el sector público, discusiones en las escuelas, en los libros de texto. Esto tiene un gran potencial y la gracia es que aprovechemos esa oportunidad para transformar la sociedad costarricense y romper con la asunción de que todo el mundo es heterosexual y de que todo el mundo es cisgénero. Entonces, hacernos un llamado a salir de esa comodidad y a celebrar este gane enorme, porque Costa Rica está dando pasos decididos para ser un país más democrático, más inclusivo, más plural, y podemos seguir empujando para llegar hasta las últimas consecuencias. Bueno, muchísimas gracias a Margarita por su participación también. La verdad es que me encanta demasiado oírles a todas y todos. Ha sido demasiado refrescante y es demasiado lindo poder compartir un espacio con personas tan especiales, la verdad. Bueno, de Margarita quería como rescatar lo que mencionabas, eso, ¿verdad? Que la gente tal vez tiende a enfocarse mucho en lo que es el marco normativo o la ley que se está discutiendo o la cuestión que sea, pero no todo el mundo tiende a pensar como en las personas que ahorita están viviendo, bueno, todavía muchas personas viviendo de violencia sistemática a causa de esta discriminación, porque va más allá de esta discriminación de no poder casarse, de lo de la identidad, porque eso también sigue siendo violencia, ¿verdad? Que no se le reconozca a las personas trans o a las personas no binarias, su identidad sigue siendo violencia, aunque la gente lo invisibilice o lo vea como algo tal vez no tan importante. También eso, ¿verdad? Que la gente tiende a decir, no, es que ahorita en ese momento para pedir tal cosa, como en su momento fue con el matrimonio igualitario, también lo fue con la norma terapéutica de aborto terapéutico, o incluso ahorita con la lucha de aborto legal, ¿verdad? Que continúa. Pero es una cuestión de derechos humanos. Siento que de cuestiones de derechos humanos, si bien está el problema, ¿verdad? El choque tal vez cultural o social, sí es una lucha que tiene que continuar. O sea, no hay un momento perfecto para hablar de derechos humanos, porque sí, es una lucha continua. Bueno, en este momento vamos a pasar a las preguntas. De momento, me parece que tenemos una sola pregunta. Si alguna otra persona quisiera hacer una, puede mandárnoslas a las distintas plataformas en este momento. La Quiero pregunta... hacer una acotación después de la pregunta sobre algo que estoy de acuerdo con Margarita, pero quiero agregarle un pero cuando se pueda. Perfecto. Bueno, en este caso la pregunta de hecho va dirigida a doña Ana Elena, que es, bueno, también dice, o dirigida al panel. Entonces, si alguien quisiera agregar algo, con mucho gusto puede hacerlo. ¿Cómo podemos avanzar como sociedad para avanzar hacia una transformación cultural de tolerancia tan necesaria en Costa Rica? Me parece que Margarita dio ahí como una receta muy buena de avance a la sociedad, que es la construcción y la capacitación dentro de todo el personal que atiende en las instituciones públicas. Para eso se han conformado comités, se capacita gente. Quienes se apuntan en realidad a esto son algunas personas que tienen sensibilización. Pero yo siempre le he apostado más a la construcción de una niñez diferente, de una juventud, donde empiecen a desaparecer esas formas no solo de crearnos, de lo que significa ser hombre, significa ser mujer, porque ahí salimos perdiendo mucho las mujeres, sino también de quitar todo poder desigual que pudiera tenerse indistintamente si perteneces a una raza, a un género, etc. Así que esto va a ser un trabajo arduo, porque primero que todo, yo creo que quienes hemos defendido los derechos humanos los defendemos desde el amor, desde el respeto,
hay una palabra que no me gusta, que se llama tolerancia, pero en algunos momentos calza en algunos discursos. Sin embargo, el otro discurso, ¿verdad?, viene cargado de estigma, discriminación, mucho odio, pecaminoso, pánicos a personas que realmente puedan creer que se van a condenar en los infiernos. Decía, alguien leía hoy que decía que le han dicho que ella preferiría ir al cielo, pero que se va a entretener más en el infierno porque tiene más conocidos. Bueno, yo realmente no creo que el infierno exista, así que esa no es la discusión, y nunca he pretendido que las discusiones de derechos humanos caigan en el matiz religioso. Pero es porque los derechos humanos son universales, al igual que lo es la ética. Entonces, aquí en esta gran sombrilla pueden estar ateos, evangélicos, budistas, judíos, todas las personas que realmente puedan tener esta visión de mundo. Y sobre lo que Margarita dijo de la participación política, lo avalo al 100%, pero le pongo un pero. Las transformaciones macro en la sociedad se tienen que hacer desde la participación política, porque es lo que da realmente el poder de transformación. Pero yo siempre, digamos, como feminista, abogaba por más mujeres, por ponerlo en este ejemplo, por más mujeres en el Congreso, por más mujeres en puestos de decisión, y ahora le agrego un más, por más mujeres con conciencia de género en esta toma de decisiones, porque me he topado también con muchas compañeras que hacen una réplica del patriarcado, del discurso del patriarcado ahí, que se oponen a siquiera conversar sobre el tema de la autonomía de los cuerpos de las mujeres o salud sexual y reproductiva, que tienen realmente poco apego a los derechos humanos y que siguen una línea a veces partidaria, a veces personal. Entonces, por supuesto que yo creo que tiene que haber más participación de todos los colectivos que no están bien representados, pero con un discurso que realmente sepamos que van a ir a dar la cara por lo que se ha luchado, porque yo también he visto, bueno, no solo algunos analistas de pacotilla, sino algunas personas que su discurso siempre desune, no tiene estrategia, siempre es confrontativo, y de eso no se trata, ¿verdad? O sea, hay que tener niveles de consenso y poder ir llevando a esta construcción de una sociedad en donde ojalá, o sea, yo cuando veo aquí que es el primer diputado abiertamente gay que llega, como digo, el primer diputado que lo expresa, ¿no? Porque han habido muchos antes que no lo han expresado. Yo me siento orgullosa, pero a mí me gustaría que no le pregunten a nadie, es decir, que Quique no tenga que andar, ¿verdad?, como el diputado ahí, porque también es un diputado que defiende una cantidad de temas fundamentales, como pueden ser el resto de los 56. O sea, a mí nunca me preguntaron cuando yo entré a la asamblea si era una mujer heterosexual, ¿verdad? Y si eso me daba un plus o no, porque realmente eso no es, sino es la formación. Y creo que la formación política es fundamental para que las personas lleguen realmente a hacer las transformaciones de fondo que soñamos. Yo quiero agregar que ¿cómo se puede ayudar a la transformación social ahorita? Cásense. Vea, ¿y por qué les digo que se casen? Porque los derechos se protegen ejerciéndolos y porque además una rara vez discute sobre estos temas con su familia, pero si usted se va a casar, tiene que pensar en invitar a su abuelita, tiene que pensar en invitar a sus tías, porque qué feo dejar a la familia por fuera. Y cuando su tía y su abuelita conozcan a su pareja y lo vean usted todo emocionado, y esto cambia, ¿sí? Es mucho más sencillo odiar en abstracto, llevar estas cosas, empujar desde lo concreto, acercar, ayuda muchísimo a desmitificar, porque tal vez piensan o se imaginan que quién sabe cómo es que es una persona LGBT y la han tenido ahí a la par todo el tiempo. Entonces, en la medida de lo posible, hablar sobre esas historias, si es seguro para usted, si usted tiene la posibilidad de hacerlo, que eso es muy importante. Si es seguro para usted, si tiene la posibilidad de eso, hable sobre su historia, cuente su historia, porque esto es muy poderoso para cambiar, y aproveche cada uno de los espacios.
Los derechos se defienden ejerciéndolos y en este sentido hay que transformar también otros imaginarios. De los libros de texto de las escuelas, los niños, niñas y niñas necesitan figuras de referencia a quien admirar. Tal vez nunca han escuchado sobre poetas lesbianas, sobre atletas gays, sobre políticos trans. Es importante que escuchen sobre esto para que sepan que pueden crecer, hacer lo que quieran ser, que el cielo es el límite. Entonces, por medio también mucho del arte, ir transformando la cultura, de esos cuentos, de las canciones. Mire, es que así es que se nos hace la personalidad en medio de todo eso, de lo cotidiano. Entonces, lo legal, lo constitucional, hay que bajarlo a la esfera de lo cotidiano, hay que meterlo en cada rincón de la casa, ponerlo en los cuadros, en las paredes, en el tapiz de la mesa del comedor. Hay que hacer que esto sea más cotidiano y mezclado más. Pues cualquier oportunidad que podamos aprovechar para eso, para humanizar y para recordarle a las demás personas que las personas LGBTI somos personas. Y además tenemos otro montón de cosas que nos cruzan. A lo mejor, aparte de ser LGBTI, tenemos una discapacidad, o nos gusta cantar, o buceamos, qué sé yo. Somos una mezcla de un montón de cosas. Y en eso es bueno también recordar la diversidad, porque a veces también a las personas LGBTI, como bien mencionó Elena, se les olvida todos los otros factores que nos cruzan, como raza, como clase, como género, y terminan también discriminando otros sectores. Entonces, esta es una excelente oportunidad para que nos volvamos a ver adentro y volvamos a ver a las demás personas para tener ese encuentro desde esa pluralidad y diversidad de seres humanos que somos. Bueno, muchísimas gracias a las dos por la respuesta. La verdad es que fue una pregunta súper interesante y es como Margarita nos dijo anteriormente, ¿verdad? Hay que hacer pequeñas cosas desde nuestra cotidianidad y desde la medida de lo posible e intentar tomar espacios, porque la verdad es que eso también es algo demasiado importante. Bueno, la siguiente pregunta es una que, bueno, yo la formulé para Bea. Dentro del contexto bueno, como algunas personas saben, ahorita estamos con las elecciones de rectoría, ¿verdad? Prontamente, tristemente solo con candidatos hombres, no hay mucho donde escoger. En este caso, tengo una pregunta, Bea, más o menos en el contexto, como hablamos ahora, tal vez la uso de alguna burbuja y así. Sin embargo, yo conozco muchas personas no binarias, tal vez no he hablado directamente con vos o otras chicas trans de la U, en el caso con profesores que han tenido problemas con el respeto de los pronombres o de los nombres. Entonces, quería saber, digamos, ¿qué falencias sentís vos que tiene tal vez la Universidad Nacional en vistas de esta elección de rectoría, que tal vez puedan hacerse compromisos que debería asumir el futuro rector? Bueno, yo creo que se puede relacionar mucho con lo que acabamos de hablar porque también viene de la mano, o sea, se tiene que hacer una transformación social dentro de la U, dentro de nuestra burbuja, porque al final de cuentas muchas de las cosas que se reproducen, como por ejemplo pasa mucho, más que todo con los pronombres, que ciertos profes lo que pasa es como que se equivocan y tal vez algunos tratan de corregirse en el momento, pero a otros simplemente no les importa y dejaron pasar la situación y el momento. Entonces, siento que hay muchas otras cosas como igual de importantes que se pueden como transformar desde la sensibilización y desde capacitaciones o espacios, charlas como también las que ya hemos hecho en algún momento. Y pues yo creo que esta conversación también en algún momento la tuvimos sobre capacitar a los profes o sensibilizarlos, porque mucho siempre a veces es dirigido a la misma población y no necesariamente a la institucionalidad directamente. Entonces, creo que eso es importante. Sí, de hecho, en su momento, cuando hacíamos los talleres de parte de la federación, cuando todavía podemos hacerlos presenciales, hablábamos de eso, ¿verdad? Que siempre obviamente hay gente que llega nueva, pero normalmente estamos las y los mismos de siempre, ¿verdad? Que siempre vamos a todas las capacitaciones, a todas las actividades, y es súper enriquecedor, pero también tenemos que transmitir ese conocimiento al resto de personas. Entonces sí siento que sería como interesante plantear la posibilidad de capacitaciones a profesores obligatorias, pues, ojalá, digamos, no opcionales, como hacen varias, y la verdad sería un tema que me parece muy importante. Ahora, tenemos otra pregunta que quedó abierta a cualquiera que quiera responder y agregar cosas ahí, que es, ¿cómo creen que se debe responder ante todo este fundamentalismo religioso que ha estado tan fuerte, obviamente desde que salió la directriz, incluso anteriormente, pero estos días ha estado un toque como fuerte?
Yo quisiera referirme en realidad, digamos, a cómo se siente uno como ser humano cuando tiene esos ataques constantemente. Porque trata uno de decir, bueno, no me importan. A mí me pasa en algunas ocasiones que me describen como tal ser humano, que no me identifico con él, entonces no pienso que están hablando de mí. Pero creo que el ataque no se debe dar nunca, se debe dar el diálogo. Y me parece que utilizar escritos o escrituras y la Biblia para atacar también es algo muy complicado, porque yo entendería que nosotros cuando estamos en puestos públicos, sobre todo aquellas personas que están en puestos públicos, solo deben de tener y legislar con lo de las convenciones, la Constitución sobre el brazo y no con los dogmas personales. A mí en lo personal, pues me duelen los que vienen en contra mía, en contra de mis hijas, el que califiquen a Carolina por tener una discapacidad como un engendro del demonio, ofende a todas las personas con discapacidad, las ofende profundamente y nos ofende a todas las madres. Y eso realmente yo esperaría en algún momento una madurez en el diálogo. Comprendo que dentro del Congreso existe la inmunidad para decir lo que uno quiera, pero yo he conocido diputados con los que adversé muchísimo, pero nunca fuimos a lo personal, siempre era a la idea, y eso es a lo que se tiene que volver. Es precisamente, yo no puedo tener un discurso exclusivamente de oposición. A la política pública se va a proponer para construir y para el bien común. Entonces, yo lo único que puedo decir es que con esa misma fuerza que se ataca y vienen mensajes de odio, yo los mando de vuelta con la misma fuerza, pero con mucho deseo que tengan paz en el alma, porque el odio siempre refleja un miedo, siempre refleja la ausencia de pensamiento para poder realmente tener entonces un diálogo que sea constructivo. ¿Cómo responder a los ataques de los fundamentalistas y los fundamentalismos religiosos? Yo creo que la iglesia anglicana, la iglesia luterana, el obispo de Alajuela han utilizado estrategias muy interesantes, porque son personas cristianas, son personas que creen en Dios, son personas que consideran la Biblia como un libro importante, pero también son personas que saben del contexto, saben que los derechos humanos avanzan, saben que incluso, bueno, lo que se escribió en la Biblia se escribió en un contexto determinado y muchas de las cosas que se escribieron allí pues ya no nos aplican, ya no aplican a la sociedad actual, ya no aplican a Costa Rica, ya no aplican al 2020. Entonces, rescatar más bien los discursos de amor de Jesús y de ese Dios de amor, a mí me parece muy importante en estos momentos. Rescatar también que el cristianismo no es uno solo, que esas personas que a veces escuchamos criticar a las personas LGBTI, que escuchamos, aquí está mi gatita saludando, que escuchamos ejercer discursos de odio contra las personas LGBTIQ, bueno, son una parte del cristianismo, pero no son todas las personas cristianas las que piensan de esa manera. Existe incluso la teología queer, que a mí me encanta leer de eso. Y entonces dicen, bueno, que la divinidad es un ser sin género, que la divinidad es un ser pansexual, porque a todos nos ama por igual, a todas las personas nos ama por igual, sin distinguir género, sexo, expresión de género, y que además la divinidad es un ser poliamoroso.
porque puede con todas y todos y todes. Entonces son discursos y artículos y libros y textos muy importantes, y rescato eso que decía Maggie de la importancia de la visibilización, porque ver a una divinidad no binaria, pansexual, pues a mí me parece súper rico. Me identifico con esa divinidad. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. La verdad es que me gusta mucho eso. De hecho, yo no he leído, la verdad, de teología queer, pero sí he buscado mucho de teología feminista. Entonces siempre es interesante, ¿verdad?, cómo le dan enfoques muy distintos a cosas que la gente tiene establecidas demasiado cuadradas. Bueno, la última pregunta me parece una muy buena pregunta para cerrar, de hecho. Tal vez me gustaría como escuchar participación de todas y todas, en este caso. La pregunta se divide como en dos partes. Sería como puntualmente qué temas siguen en la agenda, por lo menos ahorita actualmente, y cómo podríamos participar desde nuestros espacios cotidianos. Para mí, digamos, en la agenda siguen un montón de temas. Uno de ellos es la ley marco antidiscriminación. Usted puede estar felizmente casada y aún así su casero la podría echar de su casa, echar de un restaurante. Usted podría recibir violencia en la calle. Ocupamos una ley marco antidiscriminación, no solo para la discriminación por orientación sexual e identidad de género, sino también por discapacidad, por edad, por raza. Este proyecto ya existe en la Asamblea Legislativa, es fundamental su avance. La tipificación de crímenes de odio no puede ser posible que cuando a las compañeras trans les pegan balinazos y las agreden en la calle, el parte quede registrado como una pelea entre hombres, porque el Poder Judicial se niega a modificar sus protocolos. Entonces, tipificación de crímenes de odio, sin datos no podemos saber cómo está sucediendo. Cuando hubo la polarización en la campaña, subieron los ataques hacia personas LGBTI, pero esto no se registra en ninguna parte. Y por supuesto, una ley comprensiva de identidad, no ya solo para el cambio registral para que el sexo se ajuste a la identidad, sino también para implicar temas como empleo, como educación y como otras medidas afirmativas que ocupamos urgentemente para la población trans en Costa Rica. Bueno, yo concuerdo con estas luchas que vienen, ¿verdad? Que Margarita los expone muy bien. Y bueno, la más cercana, digamos, a mi realidad podría ser la de identidad, pero es que todas las anteriores también tienen que ver con nuestra cotidianidad, y eso es lo importante, ¿verdad? Visibilizar nuestros espacios y nuestros entornos, porque a final de cuentas, sí, la identidad aporta, digamos, sí, muchas cosas, ¿verdad? Tanto a nuestra personalidad como de nuestra manera en la que nos relacionamos con los demás, mas sin embargo, no es lo único que define nuestros entornos, ¿verdad? Entonces, comparto mucho como esas líneas de lucha que vienen, y sí, espero que la más pronta sea la de la identidad, porque es la que más me afecta directamente, mas sin embargo, las otras no son menos importantes, son igual de importantes. En ese sentido, yo considero que la ley de identidad de género es muy importante, una ley que tome en cuenta también a las personas no binarias y a las personas intersex. Existía en corriente legislativa un proyecto de ley de identidad de género que falleció ahorita en enero. Entonces, bueno, es importante que las organizaciones trans decidamos cuál va a ser la ruta a ejercer para lograr posicionar nuevamente un proyecto de ley de identidad de género, y que este proyecto sea un poco más amplio, como decía Maggie, que este proyecto también prohíba todas las intervenciones quirúrgicas y cosméticas que se realizan a las personas intersex menores de edad, que este proyecto incluya una indicación en el sexo o género registral con una X, para que las personas no binarias no se nos vulnere nuestra identidad, porque puede que ya no aparezca en la cédula de identidad mi sexo registral, pero sigue apareciendo en mi pasaporte, sigue apareciendo en innumerables contratos legales y jurídicos que tengo que hacer, que dice la ley que tiene que poner ahí mi sexo.
que no tiene sentido, pero bueno, hay que hacer esas reformas también legales a un sinnúmero de leyes y normas para que las personas trans y no binarias pues no se nos irrespeten nuestra identidad. Urge un protocolo en salud para que las personas médicas tengan un lineamiento con un enfoque en derechos humanos y con un enfoque en diversidad corporal y biológica, para que las personas intersex no se les discrimine, no se les violente en los diferentes hospitales y centros de salud. Y yo le agradezco también a esas personas activistas que están naciendo, y me siento ya como una tía, me siento así como toda una señora feliz cuando yo veo a Noa, cuando veo a activistas de 15 años, de 18 años, y yo digo, bueno, yo me quedé en los 21 desde hace un montón de años, pero ya me siento como tía. Así que es para mí muy enriquecedor y me llena de mucha felicidad ver a esos activistas que están naciendo, ver que hay ya al menos 2 organizaciones no binarias en Costa Rica que están posicionando el tema de Degenerades y No Binarias Costa Rica. Así que para mí es un orgullo vivir este momento histórico en general. Yo suscribo cada uno de los proyectos que han señalado. En el año 2008 yo presenté un proyecto de no discriminación y me decían que es que quería meter a la cárcel a alguna gente, ¿no? La verdad es que yo soy de poco encarcelar, preferiría, como decía Víctor Hugo, ¿verdad? Construyamos más escuelas para tener menos prisiones. Y hablar del tema de privados de libertad y diversidad sexual también es un gran tema, porque hay mucha injusticia inmersa en ellos. El camino de los derechos humanos es un camino siempre muy inacabado. Por eso celebramos cada victoria, porque como digo, no se dan rápido, sino que se dan, pero siempre hay más. Siempre hay más porque en esta materia del colectivo LGTBI hay mucho por hacer. En otros colectivos también continúa mucho por hacer. Yo lo he vivido en carne propia como mamá de una persona con discapacidad y entender. Y entonces de repente nos vamos entendiendo mejor entre nosotros mismos, porque lo más odioso puede resultar la discriminación y el estigma, y esto nos lleva no solo a tener vidas que están llenas de dolor, sino también la sociedad entera no puede disfrutar de personas en su plenitud y en su libertad, que hemos perdido vidas, ¿verdad? O sea, cuando uno ve las historias de muchos antepasados, entonces uno dice, ¿qué hubiera pasado si no lo hubieran asesinado a tan temprana edad, ¿verdad? A García Lorca, ¿cuántos libros más estaríamos leyendo? ¿Qué hubiese pasado con Alan Turing, un genio, si no también lo hubieran matado? En fin, podemos empezar a mirar también a Harvey Milk, en fin, muchas personas, y vean que casi solo menciono hombres porque en aquellos años las mujeres no tenían casi derecho a hacer nada. Estos eran hombres que se atrevieron un poco, pero fueron fuertes, se enfrentaron a dictaduras, pusieron sus nombres para elecciones populares, en fin, no nos perdamos más de la riqueza de la humanidad por discriminar. Bueno, muchísimas gracias a todos. De aquí, la verdad, esta pregunta me gustaría mucho rescatar, precisamente porque siento que es algo que mencionaron todas y todos en común, que es la interseccionalidad que tiene el movimiento, ¿verdad? O sea, si bien el colectivo tiene sus luchas específicas, tal vez para cada letra, también hay personas negras, hay personas con discapacidad, hay personas, o sea, hay de todo en el colectivo y hay sus pequeñas luchas que trascienden precisamente el alfabeto, tal vez, que tenemos como letras marcadas. Entonces siento que eso es demasiado importante. O sea, esta lucha, como todas las luchas de derechos humanos, son luchas que deben ser interseccionales desde distintos espacios, y cada quien debe darse la tarea en la medida de lo posible, ¿verdad?, de poder contribuir con su pequeño granito de arena. Ojalá para, insisto, poder seguir celebrando más de estos hitos históricos. Bueno, ahora vamos a pasar ya al cierre. Tienen 1 minuto cada uno para dar unas pequeñas palabras para terminar. Entonces, igual en el mismo orden en que habíamos comenzado, entonces adelante. Bueno, muchísimas gracias. De nuevo, un honor
Me parece fundamental estar aprendiendo de cada uno de ustedes. Cada vez podemos acuñar más de las historias de vida, que es lo que enriquece toda acción que debamos hacer. Creo que ha quedado resellado para la historia que Costa Rica sí puede hacer cosas interesantes, que va adelantándose de alguna forma a la historia de otros, digamos, en el marco de las naciones, para no sonar pesada con ninguna nación, pero que la resolución de la Corte Interamericana es una resolución que abarca a todos los países que conforman el sistema interamericano, y que ojalá pronto estemos celebrando con otros países hermanos que se han dado estos pasos adelante. Vivimos momentos en donde tendremos muchas dificultades para salir de una crisis que nos lleva a una pandemia que no conocíamos las dimensiones. Pero si algo espero que salga de esta pandemia es la reflexión para poder sentir que cuando volvamos a la nueva normalidad, si es que algún día hay una nueva normalidad, o a la normalidad que nos permite el futuro, esa nos lleve a abrazar la dignidad como una sola y nunca más permitir, porque esa mirada indiferente también duele, ¿verdad? Entonces, nunca más permitir que con nuestra mirada indiferente, con nuestra palabra, con nuestra inacción, algunas personas tengan que seguir viviendo dentro de sus propios dolores. Yo quiero abrazar a la familia Vega Boto, porque siempre después de alguna participación ahí están mandándome un saludo, un abrazo, una felicitación. Entonces les quiero agradecer desde el fondo de mi corazón. Siempre han ocupado un lugar muy especial. Agradecer a la FEUNA y a las compañeras poderosas que tengo en este foro. Ha sido todo un honor y un placer escucharles nuevamente y sentir ese calor tan rico que reflejan a través de la virtualidad. Y finalmente quiero hablar de algo que casi no he querido mencionar, pero es de las personas poliamorosas, que también es un faltante que está ahí, es una lucha que hay que hacer. Hay familias que se componen de relaciones entre 3 o más personas, que con el matrimonio pues no se vienen a incluir, pero que es algo que queda ahí como pendiente de explorar, de analizar y de legalizar. Entonces, un abrazo a todas las personas que nos están acompañando, que nos están viendo, y la lucha continúa. Yo también quiero agradecer mucho el espacio y también como todo el compartir toda la tarde que hemos hecho todas las personas que podemos aprovechar este espacio, ¿verdad? Pero también como seguir como en comunicación con la FEUNA y que sigamos generando este tipo de espacios, porque la verdad para mí es bastante importante. Generemos esta sensibilización y tal vez como aprovechar, ¿verdad? Recursos como este que quedan, que tal vez se pueden compartir luego y se puede recuperar toda esta información súper valiosa, ¿verdad? Que hemos recopilado en esta conversación tan rica. Pero sí, espero que las luchas que vengan sigan teniendo esos matices, ¿verdad? Esos hitos de celebración, porque al final de cuentas, sí, el ciclo de la lucha es esa, ¿verdad? El proceso siempre va a ser igual de importante que la celebración. Bueno, muchísimas gracias a la FEUNA por este espacio. Yo quiero decir que la alternativa que tenemos no es en si creamos o no creamos parejas y matrimonios entre personas del mismo sexo, es que esos matrimonios existen, esas parejas existen, esas familias existimos. Entonces aquí lo que podemos decidir es si esas familias y parejas vamos a vivir en protección plena de nuestros derechos o si vamos a seguir viviendo violencia. Y afortunadamente la decisión que está tomando Costa Rica es que estas familias tenemos todos los derechos y que podemos proteger en nuestros bienes en conjunto, nuestro proyecto de vida,
nuestro derecho de salud y enfermedad. El matrimonio es una figura que existe para brindarse auxilio mutuo y compañía. Y desde esa perspectiva me parece hermoso poder acompañarnos, poder protegernos legalmente, tal como lo hacemos cotidianamente en nuestras relaciones, animar a todas las personas a que están iniciando este tipo de vínculos, que vivan vínculos libres de violencia, que no reproduzcamos esos lamentables patrones culturales que plantean violencia al interno de las relaciones de pareja y de convivencia. Ojalá erradiquemos la violencia en todas sus formas, de todos los espacios. Agradecerle nuevamente a todas las personas que han hecho posible este logro histórico, animar a Costa Rica a que le demos la bienvenida a esas familias que hoy por fin están siendo reconocidas, así como a todas esas familias que se están conformando nuevamente, animarnos a todas las demás personas a seguir luchando todos los días por todos los derechos para todas las personas. Muchísimas gracias. Bueno, de mi parte, tanto como representante de la federación como persona y como miembro de este colectivo, quiero agradecerle a todas y todos por su participación, tanto a quienes estuvieron hoy como ponentes, como a las personas que nos acompañaron en las distintas plataformas. La verdad es que en serio es súper enriquecedor escuchar a personas que manejan tanto el tema o que han dedicado tanto sus vidas a esta lucha, ¿verdad? Que efectivamente nos pasa a todos por el cuerpo de distintas formas. Y bueno, en esos tiempos como de incertidumbre, espero que todas se encuentren bien donde sea que estén, ustedes y sus familias y también sus allegados. De parte de la federación, en lo que nos queda de gestión, que ya este año terminamos, espero que podamos seguir concientizando, sensibilizando a la gente respecto a este colectivo y otros temas más. Y espero que la próxima federación y también el próximo rector retome estos temas, porque estos temas no se quedan acá, ¿verdad? Y todavía hay mucho por hacer. Entonces, bueno, de mi parte, agradecerles demasiado por la participación. Espero que se encuentren bien y creo que así damos por finalizado el foro.